con esta oración y le decimos al Señor juntos: Señor, en este momento dispongo mi corazón y mi voluntad para ser oidor y cumplidor de tu palabra en obediencia. Guíame con tu Espíritu Santo para ser transformado a la imagen de tu Hijo. Y decimos amén. Este chico de la fotografía se llama Jacob Smith. Es un chico de 15 años y le gusta esquiar. Y nadie mejor que él en su categoría para llegar hasta la punta de la montaña y descender cuesta abajo a toda velocidad. Es un chico apasionado por el deporte extremo. Ese deporte que quizás usted y yo en nuestro sano juicio jamás practicaríamos. Quizás muchos de nosotros no somos dados a los deportes extremos, pero a lo mejor usted estará pensando, bueno, ¿y qué tiene de especial este muchacho? Quizás usted ha oído o conoce de otros chicos de su edad que también hacen lo mismo, que practican deportes extremos. Pero es que hay una diferencia con este Jacob Smith a sus 15 años. Es que él practica el deporte extremo de esquiar siendo ciego. Este chico es ciego. Y cuando él practica el esquí, es que su hermano menor Preston lo lleva hasta la cumbre de la montaña y va más allá incluso de lo que los elevadores lo pueden llevar a él. Y a partir de ahí todavía él escala la montaña. Y desde ese punto de inicio este chico va en la pendiente hacia abajo esquiando. Nadie como él, 15 años, ciego, pero también Jacob tiene en su equipo incorporado un micrófono donde tiene esa dirección bidireccional desde donde su papá en un punto de la montaña lo dirige. Él tiene incorporado un micrófono donde su papá con su voz lo dirige. Así que este chico va pendiente abajo. ¿Haría usted eso? Yo creo que yo no lo haría, la verdad. Pero este chico va pendiente abajo y escuchando la voz de su papá, dónde cruzar, dónde evitar. Y entonces a su papá lo entrevistaron y su papá dijo estas palabras: depende de mí, dijo él, asegurarme de no decepcionarlo. Tengo que guiarlo a través de rampas más estrechas o evitarle que se vaya en un acantilado. Jacob no es imprudente, conoce sus limitaciones. Creo que tiene la capacidad de esquiar en cualquier parte de la montaña, pero no va a intentar hacerlo solo. Como padre dice, soy en quien confía y no oirá otra voz que no sea la mía para guiarlo. Eso fue lo que dijo el papá de Jacob. Y luego individualmente entrevistaron a Jacob y le hicieron la pregunta, y cuando se le preguntó cuánto él confiaba en su papá, él dijo esto. Dice, lo suficiente como para girar a la derecha cuando él me lo dice. Así es como este chico sabe confiar en la voz de su papá. Y esta historia, hermanos, fue noticia en la televisión. Esta historia describe perfectamente lo que Pedro nos quiere decir ahora. Que como hijos sepamos escuchar la voz del Padre Celestial. Y es que el viejo sigue recordando. Es que el viejo hace memoria. Y es que Pedro, una vez más, nos va a decir acá en lo que él propone, casi al cierre del capítulo 1, lo que ocupa su mente. Lo que ocupa la mente de Pedro acá y que lo escribe y que han pasado 21 siglos para que nosotros nos enteremos, hermanos, lo que Pedro tiene pero bien metido allá en su corazón y lo que tiene en su mente y que lo tiene pero bien metido también en su alma es la venida de Jesucristo. Y cuando Pedro habla de la venida de Jesucristo, es aquello en lo cual
podemos nosotros poner y depositar nuestra confianza por lo que Dios ha sabido decir a través de su Hijo. Y entonces Pedro lo recuerda, lo escribe, y entonces él va a decirnos porque él lo vio y porque él lo oyó, y a partir de ese instante, cuando él vio todo eso, le va a cambiar su perspectiva acerca de quién es Jesucristo. Lo va a cambiar de tal manera que para él no va a ser ninguna duda decir y oír y obedecer cuando el Señor le dijo: Pedro, sígueme porque yo te voy a hacer pescadores de hombres. Dios mío. Y no se la piensa y se va. Y él experimenta cosas que jamás en su vida había ni siquiera imaginado. Y es Pedro, después de compartir a diario su vida con el Señor, hermanos, él en su carta, él nos va a decir que también la verdad que es realidad, va a poner de lado cualquier cosa que sea ficticia, que sea falsa, de cualquier cosa mentirosa con que nos encontramos en el camino. Así que atendamos también la voz de Pedro, haciéndonos recordar la voz de Dios y lo que Dios dijo. Vamos allá al capítulo 1, por favor, de Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 18. Y dígame por favor amén, que trajo su Biblia. Oigan, hermanos, es peligroso andar sin Biblia en estos días. ¿Ya? Así que traiga su Biblia a la iglesia. A la iglesia se viene con la Biblia. ¿Ya? Y claro que sí. También, si tiene su teléfono, abra, encienda su Biblia. A mí no me importa en qué modalidad la traiga, pero que la traiga, tráigala. Que la trae, tráigala. Ahí estamos, en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 16. Y vayamos directo allá a lo que es la primera parte del versículo 16. Porque dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hermanos, Pedro nos va a decir que hay buenas noticias. Pedro nos va a decir que hay malas noticias. Y Pedro nos va a decir que hay noticias que son preocupantes. Las tres en uno. Y aquí vamos a descubrir qué es lo uno, qué es lo otro y qué es lo otro. ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son esas malas noticias? ¿Y cuáles son esas noticias preocupantes? Así es que yo espero que usted empiece a sudar helado conmigo. Sí, pero que vayamos a lo que el texto nos dice. Por eso es que el título que yo le puse al mensaje es ese: buenas, malas y preocupantes noticias, acá en nuestro texto. Y lo que en versículo 16 ya hemos leído, el primer principio que usted puede anotar ahí en su guía es este. Hermanos, la verdad, va a decir Pedro, la verdad se transmite esencialmente sin variantes, sin variantes, sin variantes. Lo oyó muy bien, sin variantes. Hermano, ¿lo quiere decir conmigo? Sin variantes. La verdad se transmite esencialmente sin variantes. Y es que a lo largo de la historia, hermanos, desde el principio, desde el tiempo de Pedro, han surgido todos aquellos que quieren falsear la verdad. Y la quieren falsear completamente. Y la quieren falsear parcialmente. Y le quieren quitar a esa verdad. Y le quieren agregar a esa verdad. Y le quieren mezclar a esa verdad. De tal manera que han habido muchos a lo largo de la historia que al hacerlo así crean sus propias teorías. Y crean sus propios grupos. Y crean sus propias religiones. Y todo eso porque el hombre ha querido desvirtuar esta verdad que Pedro a toda costa también la quiere defender por lo que él vivió de cerca con el Señor. Así que veamos algunos detalles en el versículo, porque dice, note, otra de las razones porque no os hemos dado, es un tiempo pasado, lo cual significa que ellos ya están enterados de algo que Pedro, en una ocasión anterior les ha enseñado. Porque no os hemos dado en tiempo pasado. Se refiere a todo lo que Pedro les ha dicho ya en la primera carta. Y la primera carta es el antecedente de lo que estos mismos
audiencia ha escuchado de él. Son los mismos a los que se refiere que están dispersos. Los mismos dispersos de la primera epístola son los mismos dispersos de la segunda epístola. Así que Pedro entiende y asume que los que lo leen a él son estos a los cuales él ya les ha escrito. Entonces Pedro rechaza, hermanos, todo. Él rechaza todo señalamiento contra él y contra aquellos. Note que habla en plural, porque no os hemos, nosotros a vosotros, no os hemos enseñado otra cosa que no sea la misma verdad que Jesucristo predicó. ¿Ya? Y entonces al hablar en plural, habla de todos aquellos que fueron pregoneros de la gracia, pregoneros del evangelio, pregoneros de la verdad, sin ingredientes artificiales, sin andarle mezclando nada, sin andarle quitando o metiéndole. No, es la pura y esencial verdad que el evangelio en su gracia significa. Es Pedro el que nos pone en esta ruta. Y qué manera la de Pedro de llevarnos, ¿no? Dice ahí en el versículo, como habiendo visto con nuestros propios. Miren, esto es interesante en el lenguaje nuestro. Es decir, en nuestro castellano, en nuestro español, es suficiente con que Pedro haya dicho, yo lo vi. ¿Ya? Pero está diciendo, yo lo vi con mis propios ojos. Y en la gramática castellana esto se llama pleonasmo. Sí, se llama pleonasmo, que significa una exageración, que significa una abundancia en el sentido del lenguaje que nosotros hablamos. El pleonasmo es una exageración precisamente para reafirmar una realidad. Yo lo vi con mis propios ojos. Aquí en el pasaje es enfático. ¿Ya? Y entonces, hermanos, tiene que ver con usar esas palabras para que entendamos que el sentido es bien completo. Que el sentido de lo que él quiere transmitir aquí es completo. Y añade entonces esa expresión. Vamos, Pedro acá está evitando, rechazando todo señalamiento hacia su persona. Yo soy alguien que les he predicado la verdad tal cual la escuché del Señor Jesucristo. No se trata, dice el versículo 16, de fábulas artificiosas. Esta palabra nos tiene que llamar la atención, hermanos, porque ya estaba en boga en el primer siglo. Ya Pedro tuvo que lidiar con esto desde entonces. Y nosotros en nuestro tiempo estamos lidiando con lo mismo y quizás multiplicado a saber por cuántas veces, porque escuchamos fábulas artificiosas también, de todos los sabores, de todos los colores, de todos los tamaños. Vaya si no han habido aquellos infelices que quieren restarle la autoridad a la verdadera palabra del evangelio. Y digo infelices porque no se les puede llamar de otra forma. ¿Ya? Pedro está diciendo, no son inventos humanos de un iluminado que aparece por ahí repentinamente y que repentinamente desaparece también. No, no se trata de eso. Tampoco son cuentos imaginarios, de esos que pueden entretener, de esos que le crean la fantasía a uno, ¿no? Esos que se vuelven inexistentes, que no son reales. No son leyendas autóctonas, de esas que usted ha oído, ¿no? De La Llorona y de todos, cuentos tontos, historietas autóctonos nuestros, de nuestros países. No, no son ese tipo de leyendas, dice Pedro. Tampoco no son supersticiones criollas. No se trata de esas supersticiones, ¿no? Que usted tiene que tener algo o hacer algo o guardar algo. Supersticiones que le llevan a usted a pensar que de alguna manera tiene que confiar en algo. No, tampoco de mitos o de historias de personajes que viven por ahí y que se les exagera sus cualidades que realmente no tienen. No, no se trata de eso tampoco. No se trata de un personaje que se convierte y que se pone el traje de héroe y que sale de ahí y termina. No, no se trata, no son fábulas artificiosas, dice Pedro. Y hay quienes, ¿saben? Realmente tenemos que decirlo. Hay quienes que son muy hábiles para fabricar fábulas artificiosas. Hay quienes que son muy buenos en esto.
hay quienes que son expertos y por eso es que arrastran gente y por eso es que convencen gente y por eso es que le arrancan la voluntad y manipulación a la gente cuando le venden sus historietas. Y tenía razón Pedro en decir, y no pudo haber usado una mejor expresión que esta: fábulas artificiosas, falsas, teorías, religiones, inventando historias. Pero por el contrario, dice Pedro, por el contrario, lo que les hemos dado es la verdad. Y le voy a decir qué es la verdad. Pedro nos lo está diciendo acá. La verdad es la realidad. Y por realidad nosotros debemos entender, por definición, hermanos, que la realidad es aquello que se puede comprobar. La realidad es esta que se expone, que se oye, que se ve, que se comprueba y que es inobjetable. ¿Ya? Así que aquí Pedro se opone a cualquier señalamiento hacia él y hacia todos aquellos que están comprometidos con la verdad del Señor Jesucristo. Pero no solamente eso, también en el verso allí él nos va a decir que ese rechazo también, él rechaza cualquier intención de aquellos que le señalan que su mensaje es falso. No solamente hacia su persona como mensajero, sino también al mensaje que ellos dan. Y dice ahí que en el versículo, el poder, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, hermanos, que Pedro es alguien que en toda su primera carta, el gran tema e hilo conductor de lo que él escribió, la primera ocasión, en la primera epístola, tiene que ver, como lo dice allí en el versículo 13 del capítulo 1 de la primera carta. Él lo llama la manifestación gloriosa. Luego, allá también en el capítulo 4 o capítulo 2, verso 12, lo llama él el día de la visitación, de esa manifestación gloriosa del Señor. Y lo va a decir también en el capítulo 4, verso 2, lo llama para no vivir el tiempo que resta en nuestra carne en el contexto de la venida del Señor a esta tierra. Y también va a decir en el capítulo 4, verso 6, habla de juicio preparado para los vivos y para los muertos. El mismo Pedro también agrega, el fin de todas las cosas se acerca, para que también, dice, en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y va a decir también, y que cuando aparezca el príncipe de los pastores a todos aquellos que sirven, entonces ustedes puedan tener la corona de gloria con él. Es que Pedro tiene ya metido en su alma la venida de Cristo. Este Pedro no fue testigo del milagro de la encarnación en su primera venida. No, Pedro sí es testigo de la que él pudo ver y directamente del Señor comprobar que él viene pronto. Hermanos, por eso es que celebramos nosotros, ¿no? Maranata, Cristo viene. Su segunda venida está cerca, ya asoma y ya peligra, ¿no? Es decir, es inminente. Y por ser así, entonces esa segunda venida tiene una característica muy distinta a la primera venida. Usted recuerda cómo fue la primera venida de Cristo. La primera venida de Cristo fue humilde, manso, un bebé, la encarnación, Belén de Judea, y que vino a ser el Cordero de Dios, el que nos salva, el que nos redime, el que nos perdona, el que nos da propósito, el que nos dice que hay vida plena en Él y toda la lista que usted le quiera agregar también en su gracia. Esa es la primera venida, pero la segunda venida es distinta. La segunda venida, Cristo ya no va a venir como Cordero, Salvador, va a venir como juez. Y va a venir como juez a juzgar a vivos y a muertos. Y hermanos, por eso es que las buenas noticias se combinan con las malas noticias. Ahora, cuando avanzamos en nuestro texto es porque el sentido directo de todo esto es personal. Es personal porque en el versículo 16 dice, porque nos hemos dado a conocer el poder. ¿A qué poder se refiere? ¿Cómo es que es directo este poder? Es Jesús el que tiene poder para cambiar la vida de alguien.
Es Jesús el que le puede transformar la vida terrenal a cualquiera. Por mucho que se diga, y oigan, nuestras cárceles están metidas, están llenas, mejor dicho, de gente que esta sociedad no da 5 por ellos. Y ahí usted puede ver toda la categoría de pecados, de delitos, de gente, de maldad. Ahí están en las cárceles. Pero aún el que está refundido en una cárcel de por vida quizás, en el callejón de la muerte, esperando juicio por su maldad, oiga, aún esa persona tiene la oportunidad de recibir la gracia de Dios. De esa persona que al rendirle su corazón al Señor, aun cuando esté preso, puede ser libre. Sí, puede ser libre. Y hermanos, aun cuando Dios le soluciona su problema de pecado y aun cuando tenga que cumplir su deuda con la sociedad y con la ley, puede ser un hombre libre. Es el Señor que tiene el poder para cambiar eso. Es el Señor, y por eso es que leyendo Juan, ahí en el capítulo 5, el verso 25 dice: como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es Jesús que comparte el mismo propósito de vida de su Padre. Y es Jesús quien tiene la autoridad y el poder entonces para dar vida. Es Él el que puede decirle a cualquier prostituta: yo te doy vida. Es Jesús que le puede decir a cualquier drogadicto: es que yo te puedo dar vida. Es Jesús que le puede decir a cualquier homosexual que lucha con su homosexualidad, o a cualquier otro que lucha con su pornografía o con cualquier pecado desastroso, le puede decir: yo te doy vida. Hermanos, ninguno tiene ese poder. Ninguno, excepto el Señor. Entonces sí podemos conocer el poder de manera directa. Ahora pregúntese usted, ¿no? ¿Cómo fue que ese poder vino a ser personal en su vida? Si es que no comenzamos primero a partir de la cruz, perdonando nuestros pecados, y el Señor restaurándonos y transformándonos y llevándonos a hacer lo que Él quiere. Pero cuando Pedro predica acá, entonces él lo que está haciendo es predicar la segunda venida de Cristo. Y en esa segunda venida, entonces fue el cumplimiento de lo que se está diciendo allá desde el Génesis. No, y hermanos, no tiene límite. Desde entonces hasta ahora sigue siendo la promesa que Dios sigue cumpliendo, el poder de su Hijo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y la simiente de ella. Y tú le vas a herir en el carcañar, pero Él te aplastará la cabeza. Está hablando ya de aquel linaje, de ese descendiente de Adán, el verdadero Adán que Pablo menciona en Romanos capítulo 8. Ese Adán que sí va a ser el verdadero hombre completo, verdadero hombre y verdadero Dios para solucionarle la vida a cualquiera. Ahora, sí, Cristo ha venido en carne, eso ya pasó. La buena noticia es que Cristo ya vino, ya nació, ya murió, ya resucitó y ya está a la diestra del Padre. Esa es la buena noticia. La otra noticia, mis hermanos, es que ese Dios, ese Cristo, viene también como juez. Y esa puede ser una mala noticia para cualquiera. ¿Por qué? Porque el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora, yo se lo quiero ilustrar de esta manera. Hay mucha gente que está en contra de eso, está en contra de la verdad. No le gusta que le hablen de eso. Es que el incrédulo le teme a la venida de Cristo. Y le teme porque sabe ahí en su conciencia de que tiene que rendirle cuentas, le guste o no le guste. El incrédulo le teme a la venida, no obstante, el creyente ama esa venida, anhelamos esa venida. El Espíritu y la esposa dice, allá Juan en el Apocalipsis, le decimos, el Espíritu Santo nos hace confesar, ven Señor Jesús, lo queremos. Pero el incrédulo le teme a eso. Y por mucho que nos quiera maquillar el rostro, con seguridad, le tiembla todo allá adentro, se lo aseguro. Porque cuando el Señor habla de venir a ser juez, es porque Él honra su verdad. Y su verdad es que la verdad, hermanos, confronta nuestra vida moral. La verdad confronta nuestra conciencia.
La verdad confronta directamente allá en lo más recóndito de nuestro ser lo malo que somos. Y por lo tanto quedar descalificados. Es que también Pablo tenía razón cuando dijo allá en Romanos 3:23, no, por cuanto todos pecaron y están destituidos, literalmente quitados de la gloria de Dios. Entonces, hay gente que sabe, porque se siente directamente aludido con esa verdad, porque se da por aludido allá interiormente que su conciencia le recrimina y lo hace sentir culpable y malo. Es por eso que inventan teorías. Es por eso que inventan cualquier otra clase de salvoconducto. Es por eso que inventan cualquier clase de situaciones en donde pues les hacen ver como personas buenas. Se lo explico así. Por ejemplo, hay personas que niegan que su proceder malo sea pecado. Lo niegan. No, esto que yo hago no es pecado. Y lo niegan por lo siguiente. Lo niegan porque dicen, el pecado no existe. Y si el pecado no existe, entonces está lo tercero. Entonces no soy pecador. Como el pecado no existe, no soy pecador. Y como el pecado no existe y como no soy pecador, entonces no hay un lugar que se llame infierno. Eso no existe. ¿Se da cuenta? Es que la verdad, hermanos, cuando nos confronta con nuestro pecado, vamos a buscar cualquier clase de escape. Vamos a buscar cualquier excusa y vamos a buscar dar cualquier razón que me convenga, porque esto es lo lindo de la verdad, que la verdad nos baja los pantalones a cualquiera. La verdad nos desnuda y la verdad nos pone al descubierto de par en par frente al Señor Santo, el Señor que nos ve, el Señor que va a venir a juzgar. Entonces, fabrican toda clase de teorías, ¿sí? Y fabrican, por cierto, dentro de esas teorías, fabrican toda clase de dioses, toda clase de ídolos, y se entregan a ellos para seguir con su vida oscura, como se sienten bien, con su maldad. Entonces, mis hermanos, aquí el asunto de Pedro es que, ¿saben cómo también otros se mueven alrededor nuestro? Quizás usted lo ha escuchado, pero muchas personas se escudan diciendo, no, es que un Dios de amor no puede mandar a nadie al infierno. ¿Lo ha oído usted? ¿Ya? Y dicen una verdad, pero la mezclan con una mentira. Que un Dios de amor, ¿acaso Dios no es Dios de amor? Claro que sí, Dios es amor. Pero mezclan esa verdad con la otra mentira, lo que a mí me conviene. Y como Dios es amor, es incapaz de mandarme a mí o a cualquiera al infierno. Una verdad mezclada con una mentira. Y muchos se sienten bien con ello. Entonces, aquí hay unos que hasta se vuelven estrafalarios, ¿saben? Se vuelven tan exagerados que su teoría es que entonces van a venir los extraterrestres y se lo van a llevar. Y viven pensando en extraterrestres que los van a venir, se los van a tomar y se los van a llevar. Cualquier clase de estupidez, fábulas artificiosas. Mis hermanos, ¿cuál es la aplicación aquí? Lo que Pedro nos está diciendo en este primer principio es que la verdad, esta es la aplicación, hermanos, para nosotros también como creyentes, pero que sí la podemos discernir, pero sí no podemos objetarla, sí no podemos adversarla. ¿Por qué? Porque nos están diciendo lo que es cierto de nuestra naturaleza, y la verdad es que te va a decir siempre esa verdad, confrontándote con tu pecado. ¿Cuál es tu necesidad profunda? Pero también cuál es la solución. Y al tener esa solución, lo interesante es esto, que Dios no va a forzar a nadie. Y eso es lo lindo de la gracia, ¿no? Yo te doy mi gracia, te doy mi verdad completa, te ofrezco todo lo que yo tengo para que tu problema y tu necesidad profunda se solucione, pero jamás te voy a obligar a que creas en mí. Y ese es el Dios de gracia, que por voluntad personal, cada quien por convicción propia tiene que decir, sí, Señor, soy pecador. Y
venimos a la solución. ¿Dónde está la solución? Eso es lo que Pedro nos pone allí en el principio del versículo 16. La verdad se transmite esencialmente sin ingredientes, sin variantes. Así que, hermanos, nos plantamos como iglesia en este tiempo y la verdad va a seguir siendo la verdad. Y aquel que la quiera tergiversar, entonces va a caer en el juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tergiversar la verdad de Dios es herejía. Es herejía. Y aquel que se dice allá en el Vaticano que es el sucesor de Pedro, qué curioso, ¿no? Qué irónico, qué contradicción, porque el que se dice ser el seguidor y el sucesor de Pedro enseña herejías. Decir que a Cristo se le puede llegar a Él a través de una virgen. Decir que a través de una mujer corredentora con Él, no, es cierto. Entonces el que se dice ser sucesor de Pedro, el que está aquí abogando por una verdad tal cual la escuchó y la comprobó, el sucesor de hoy dice que puede haber otra redentora a la par de Cristo. ¿Dónde estamos, hermanos? Pedro entonces va a continuar y dice el versículo 16 en su segunda parte, todavía está con la Biblia abierta. Dice el versículo 16. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Cuál es el segundo principio? Es este, hermano, anótelo. La verdad proclama la igualdad del Hijo con el Padre. Qué linda verdad. Qué linda verdad. La verdad proclama la igualdad única del Hijo con el Padre. Y entonces Pedro presenta dos evidencias. Una evidencia que va a ser visual y una evidencia que va a ser auditiva. Sí, este Pedro hace memoria, el viejo está recordando, así que prestámosle atención al viejo, porque este va a echar una mirada allá atrás. No son alucinaciones, está diciendo Pedro. No son historietas baratas. No son inventos nuestros. No, es la realidad y esa realidad es verdad. Es una verdad comprobada con una evidencia que es visual y con una evidencia que es auditiva. Y ahí en el versículo entonces nos remonta. Saben que revisando los evangelios, revisé a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan de este evento al cual él hace alusión. Y me llamó la atención particularmente Lucas. Lucas registra este evento del cual Pedro está hablando acá. Y Lucas es un hombre serio. El tipo, oigan, es una mente científica, la de Lucas, es un médico, investiga. Sí, este puede tener las evidencias buenas o falsas a la vista y este escribe y registra ese evento. Cuando estaban en el monte y dice que allá Pedro, Jacobo y Juan, los tres están ahí presentes. Y en ese monte dice que Jesús se transfiguró y que ellos sintieron miedo de entrar a esa nube, dice. Y en esa nube, al estar ahí en ese momento cuando identifican a Elías y también a Moisés, ahí estaban los tres, Jesús, Moisés y Elías. Y que en esa nube ellos pudieron escuchar una voz y entonces se oye esa voz del Padre. ¿Qué les dice a ellos? ¿Saben qué? Es como el chico aquel del esquí, ¿no? Oyendo la voz de su padre, de por dónde ir, dónde cruzar, etcétera. Es el Padre que envía su voz. Su voz, hermanos, su voz es objetiva, no es inventada. Ustedes están oyendo mi voz y la voz es objetiva. Sí. Y cuando hablamos de estos ahí presentes, lo oyen y lo ven que se transfigura. Y hermanos, qué palabras de gracia las que el Padre da. Este es mi Hijo amado.
en el cual tengo complacencia, pero es Lucas el único que va a agregar un detalle. Y allí lo que agrega Lucas dice, a él oír, dice. Es el Padre diciendo, a él oír. Y es que el Padre, la voz del Padre, el Verbo se vino a hacer carne. Y aquel Verbo vino a hacer carne, dice Juan también. Y vimos su gloria. Y esa palabra humanada vino a ser una palabra escrita tal cual ellos lo registran acá para nosotros. Entonces, venimos con Pedro acá. Y hermanos, nos enfrentamos a otras realidades. Es la misma voz que oyeron los tres. Fueron las mismas palabras que oyeron los tres. Y fue el mismo propósito que todos entendieron también. Este es mi Hijo amado. Este es el que es igual a mí. Él puede tener vida porque yo tengo vida. Su palabra es de autoridad porque mi palabra es de autoridad. No tiene menos ni más él que yo. Los dos son iguales y esa es una verdad, hermanos, que nosotros a nuestro tiempo necesitamos discernirla para entender cualquier fábula artificiosa con las cuales nos encontramos alrededor. Es Pedro que dice, lo oímos, lo vimos. Y es que la voz del Padre, la presencia del Padre y también la deidad del Padre hace la gran diferencia entre Jesús y cualquiera. Solo Jesús es la expresión de mi misericordia. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Solo mi Hijo amado es la expresión de mi gracia. Solo mi Hijo amado es la expresión de mi justicia. Por eso es que cuando Juan el Bautista estaba por bautizar a Jesús, ya casi mojándose los pies, dice allá que Juan el Bautista no lo quería bautizar. Y le dice el Señor, pues así es necesario que cumplamos toda justicia, porque mi muerte es la única que satisface al Padre Celestial. Y solo Jesús, mis hermanos, es el único para dar salvación. Y solo Jesús es el único también que nos trae lo que necesitamos. Entonces yo le traigo a usted una lista, ¿sabe? Le traigo una lista de todos estos que a lo largo de la historia han cambiado la verdad y que se han convertido en herejes y que han confundido a muchos. Por ejemplo, en el año 960 ya de nuestra era, un alemán llamado Bernardo de Turingia, este calculó que el fin del mundo iba a ser en el año 992. Y aquí estamos 1500 años después. Bueno, 1000 y pico de años después, diciéndole a ese que es un mentiroso. En el año 992. También hubo un astrólogo alemán llamado Johann Stoffler. Y él también predijo que el fin del mundo iba a ser en 1524. Justamente, casi estamos a 500 años después de él, ¿no? Y también podemos decir, es un mentiroso, un falso, fábulas artificiosas. También otro llamado Salmón Eccles, predijo ahí en Londres que el fin del mundo iba a ser pronto. Y se puso una cacerola acá en la cabeza con azufre para mostrar de una manera gráfica con eso, a saber qué pensaba, pero terminó siendo arrestado, metido a la cárcel y sin suceder nada. Otro es más actual. Según él, después de estudiar la Biblia, pero también después de leer los mensajes místicos de la Gran Pirámide, allá en el año 1874, hombre llamado Charles Taze Russell fue el que fundó un grupo. Y ese grupo vino a llamarse los Testigos de Jehová. Y entonces él dijo que el fin del mundo iba a ser en 1914 o que la venida de Cristo iba a acontecer en ese año.
Y cuando no sucedió nada, entonces volvieron a hacer los cálculos, ¿no? Y a proponer otra fecha. Y cuando no sucedió nada, pues recalculemos el asunto como que si fuera el GPS, ¿no? Buscando alguna dirección. Hermanos, yo no sé qué es lo que estamos escuchando nosotros allá afuera, pero hubo otro hombre llamado Herbert Armstrong. Y este es el que está al frente de la revista que se llama The Plain Truth. Y dijo que en el año 1972 también era una fecha en la cual el fin del mundo se avecinaba. ¿Y qué decir del año 2000, no? Aquello que todos estábamos nerviosos porque el año 2000, el cambio de milenio. Nuestra generación, ¿sí? Nuestra generación va, los únicos que van a repetir esto que nosotros vivimos, va a ser la generación que le toque vivir allá por el año 3000. Si es que el mundo no se termina entonces. Pero nosotros vivimos el cambio de siglo, de milenio, el año 2000. Y todo mundo, ¿qué va a pasar? Y sobran aquellos que quieren instigarle la mente y el corazón y la ansiedad a tantos, ¿no? Y muchos hasta se suicidaron también. Y la profetisa francesa, también esta Jean Le Roger, estableció el año 2000 como el año del fin del mundo. Fábulas artificiosas, mentiras, falsedades. Y nosotros venimos a los hechos. ¿Cuáles son nuestros hechos? ¿Cuáles son nuestros hechos, hermanos? Nuestros hechos verificables es que un hombre vino a este mundo. Y no es porque nos convenga a nosotros, cristianamente, defender eso. No, es que otros lo dicen. Incluso sus enemigos lo dicen. Incluso, hermanos, es que la lógica es esta. Es que si no existió un Jesús, entonces no existió un Pilato. En la administración romana se tenía cuidado de la administración que llevaba algún gobernante en cada una de las regiones del Imperio Romano. Y entonces si no existió Jesús, entonces este Pilato con quien trató fue con un fantasma, no con una persona. ¿Qué es lo que estamos escuchando? En nuestro tiempo se siguen sumando, se siguen multiplicando aquellos que han buscado desprestigiar la verdad desde todos los flancos, blasfemando contra esta verdad, negándola, quitándole, agregándole, mezclándole. Pero mis hermanos, hasta en canciones se oye, ¿no? Hasta en canciones. Jesús es más que una simple y llana teoría. Así van a ser todos los que no se quieren confrontar con esa verdad, con su conciencia y con su pecado, cualquier salvoconducta que les haga estar felices consigo mismos en su propio jugo de pecado. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Al principio hablábamos de buenas noticias, ¿no? Sí, la buena noticia para el creyente es que podemos estar confiados en esta verdad sin variantes, la verdad de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que el Padre dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Pero también hay malas noticias, y es que hay una condenación que se llama infierno. Infierno, a donde van a ir, a ese lugar de tormento eterno, a donde van a ir todos aquellos que no creen en el Hijo que afirmó ser la verdad. Pero también hay noticias preocupantes, y la noticia preocupante, hermanos, es que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Y porque el tiempo se acaba, la muerte nos puede tomar, como decíamos, de una manera inminente. Puede suceder en cualquier momento, pero nosotros estamos listos, anclados en la verdad. Y cuando esto suceda, tener la garantía que lo que nos toca es gozar y honrar al Hijo por haber creído en Él. Así como el Padre honró al Hijo, dice Pedro, nosotros los que hemos creído lo honramos porque aceptamos su sacrificio. Y aquel que no, entonces lo que le espera es un lugar de tormento al no oír y prestarle atención a la voz del Padre. ¿Con qué verdad nos quedamos entonces a
al término de nuestro culto el día de hoy es esta, hermanos. La verdad de Dios te sostiene frente a los que pretenden desprestigiarla. Yo creo que a esta altura de nuestra vida, ¿no? Podemos tener tanta palabra confirmada de Dios en nuestro corazón que podemos decirle no a cualquier fábula artificiosa que oigamos por ahí. Y para discernir esas fábulas artificiosas, hermanos, hay que seguir creciendo en la verdad, leyendo su palabra, memorizando su palabra y haciéndola nuestra para que ésta nos marque la ruta por donde el Señor quiere guiarnos y decirnos, no, cruza a la derecha, cruza por aquí. Es el Padre con su voz aquí guiándonos fielmente para cumplir con su voluntad. La verdad de Dios entonces te sostiene frente a los que pretenden desprestigiarla. Y con eso en nuestro corazón oramos. Muchas gracias, Señor, por este viejo que sabe recordar. Gracias por el apóstol Pedro. Y gracias, Señor, porque a este momento de nuestra vida, en este punto de la historia, podemos continuar anclados en la verdad, sin variantes, la que tú mismo dijiste, Señor, la que tu mismo Hijo proclamó, la que ha cambiado la vida de tantos. Haznos el día de hoy, Señor, en nuestro tiempo ser no solamente bendecidos al creer en ti, sino comprometidos con decirle a otros de la vida que se puede encontrar en Él. Muchas gracias, Señor, por este remanente tuyo. Sí, Señor, remanente, rescatado por tu Hijo, tu iglesia. Afírmanos en tu palabra. Que podamos desechar y discernir, Señor, todas aquellas fábulas que se presentan en todas las modalidades. Las que vemos, las que oímos, las que nos platican. Danos un corazón, Señor, alerta, armados con tu verdad. Y que esta verdad también nos lleve a caminar dignamente por el llamamiento que nos has hecho de ser tus hijos. Muchas gracias, Señor. Úsanos como iglesia para que esta verdad siga pregonándose desde aquí a otros y desde nuestra vida con aquellos con quienes nos relacionamos. Así te lo pedimos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y como dicen después de comer, como dicen